El 2023 tiene un líder indiscutible de goleo en las 7 grandes ligas. La zurda romperredes pertenece al mexicano Santiago Jiménez, actual delantero del Feyenoord de Rotterdam, superando arietes de la talla de Harry Kane, Lautaro Martínez, Erling Haaland y Kylian Mbappé, y en la temporada 2023-24 suma ya 12 dianas y sabemos que solo es cuestión de tiempo para que se imponga sobre el primer lugar Serhou Guirassy, delantero del Stuttgart, que cuenta actualmente con 13 tantos. Amigos míos, acompáñenme a repasar la etapa profesional de esta nueva figura que solo podría tener el crecimiento apoteósico que está teniendo gracias a una mezcla de sangre argentina y mexicana. Conozcamos pues un poco más de la vida de Santi el Bebote Jiménez. Santiago Tomás Jiménez nació en el año 2001 en Buenos Aires, Argentina, hijo de padre argentino y madre mexicana, que llega a vivir a latitudes mexicanas a los 3 años tras el fichaje de su padre por el Veracruz, y este jugaría después en los clubes América, Pachuca y Cruz Azul. El padre de Santiago es el futbolista profesional retirado Cristian Jiménez, apodado El Chaco, debido a la provincia de la cual es oriundo, exjugador del Boca, donde ocupaba la media cancha, pero al llegar a México se enamora del país y decide naturalizarse como mexicano. Eso lo lleva a jugar para la selección tricolor. Así es como Santiago, al tener un padre dedicado al balompié profesional, decide su carrera y desde temprana edad ingresa a las fuerzas básicas del Cruz Azul a los 9 años. A los 15 años, el entrenador Paco Gemes le da la oportunidad de participar en partidos de Copa. Aparte, se destacaría como goleador en la sub-15. En este mismo año y con tan solo 15 años, haría un modesto debut profesional en el Cruz Azul, compartiendo minutos de cancha con su padre, que en esta etapa seguía jugando profesionalmente, siendo 2016 y 2017 años en los que Santi se establecería como un joven suplente de los cementeros. Posteriormente también sería convocado para la sub-17. De esta manera, el Bebote ya iniciaba con el pie derecho en el fútbol nacional e internacional, demostrando que tenía madera para grandes cosas. La Casa del Bebote. El club que lo forjó y lo vio crecer, curiosamente fue un equipo que durante la época de crecimiento de Jiménez tuvo la sequía más cruda de su historia, a la par de que su debut como profesional fue atacado por los medios que alegaban que su ingreso a la profesionalidad del deporte solo se debía a su padre. El Cruz Azul había tenido su época de oro en los 70s y posteriormente algunos chispazos, pero nada sobresaliente, anotándose el inicio del siglo XXI como la época más dura para los cementeros. Pero en el 2018, el año en el que Santi gana la titularidad, la escuadra celeste se encontraba en plena reestructuración, viviendo cambios importantes, ya que la escuadra abandonaba su estadio para adoptar el Estadio Azteca, y en cuanto a plantilla, Peláez se incorporaba como director deportivo, y se adherían refuerzos como Aguilar, Lichnowsky, Marcone, Hernández, Caraglio y Alvarado, jugadores con los que Jiménez lograría levantar a la escuadra para ganar su primer trofeo en el torneo de apertura 2018, venciendo al Monterrey a domicilio, pero posteriormente en la liguilla quedarían como subcampeones ante sus acérrimos rivales los azulcremas, siendo esta la segunda vez que las águilas cortaban el ascenso de los cementeros. En el 2020, Santiago estaba destacando con buenas participaciones en los torneos mexicanos, y al tener las dos nacionalidades es convocado por Fernando Batista para jugar con la selección argentina, ofrecimiento que Santi declinaría, y posteriormente así es como Santiago Jiménez empieza a brillar no solo por declaraciones tan polémicas como esta, sino por ser un aguerrido delantero y seguro anotador para su escuadra. Finalmente, en el 2021, el Cruz Azul logra coronarse campeón tras 23 años de sequía en el torneo de clausura 2021, denominado Guardianes 21, al haberse jugado en plena pandemia de COVID-19, pero iniciando el 2022 y a tan solo 4 meses del Mundial, anunciaba su decisión de aceptar el ofrecimiento del Feyenoord. El pisar Europa empieza a ser una constante para los futbolistas mexicanos que logran destacarse en la Liga MX, y al parecer, a los buscatalentos de las ligas europeas les gusta el perfil del futbolista latinoamericano por ser aguerridos y determinados, lo que llevaría a Santi Jiménez a vivir la aventura de irse a un equipo perteneciente a la Eredivisie, y que aparte se encontraba por debajo del Ajax y el PSV. Pero jugadores veteranos como Carlos Salcido, que jugó en la liga holandesa militando para el PSV, opinó sobre la decisión del Bebote. De entrada me da una alegría muy grande, te lo juro por Dios. Yo creo que no solo porque se va a Países Bajos, sino ver en su momento a un chavo que se va al extranjero, para mí es algo muy padre. Qué bueno que tiene la oportunidad. También nos viene bien para una selección y para las futuras generaciones. La llegada de Santi a Rotterdam implicaría un periodo de adaptación que todo futbolista necesita al cambiar de aires y de liga, pero la adaptabilidad de Santi sería magnífica, siendo elogiado por Arne Slot, director técnico del Feyenoord, su nueva casa. Santiago Jiménez marcó sus goles en México, ahora está haciendo lo mismo aquí. La intensidad de las competencias es diferente. El neerlandés es el número 6 en Europa, que es un nivel bastante serio. Está haciendo todo lo posible por mejorar cada segundo. Ha dejado un muy buen sabor de boca ante su escuadra y ha hecho que valga cada centavo de los 6 millones de euros que se pagaron por su fichaje. En la Eredivisie y en
la UEFA Europa League, en sus primeros 1000 minutos en cancha se marcó 10 goles y 2 asistencias. Ahora bien, seamos claros, la liga neerlandesa no tiene el nivel de una Premier, el nivel de la Liga o de la Serie A, pero el nivel que muestra Santi puede hacer que cualquier equipo de estas ligas se interese por el ariete mexicano, que a sus 22 años tiene un mundo de opciones por delante, más las que falta que esa zurda explosiva le abran al mexicano, y justo su primer temporada con el Feyenoord callaría bastantes bocas al tener un inicio deslumbrante. No jugó en la primera jornada, pero en su primer y segundo partido entró como cambio y solo acompañó a su escuadra. Ya en la cuarta jornada contra el Emmen demostraría de qué estaba hecho tras un pase filtrado que lo colocaba de frente al portero, fusilándolo sin miramientos. Y tan solo 2 minutos después asistiría a Rasmussen para colocar a su equipo 2-0 en un partido que ganarían blanqueando al rival y anotándose 3 tantos. Posteriormente, el Feyenoord se enfrentaría al Lazio en Europa League, partido que perderían 4-2, pero con 2 tantos del ariete mexicano. El primero cobrando un penal ante una falta sufrida por él mismo, y en el segundo tanto aprovechando un rebote en el mar. Pero pese a haber sido el único en intentar salvar a su equipo de la derrota, el cobro del penal desató una polémica al haber sentido su capitán Koksu que le había faltado al respeto. Tuvimos una pequeña discusión con el primer penal, porque hay una hoja en el vestidor que dice que soy el número 1 para cobrar penales. Polémica que después se apaciguó. Luego su cuarto gol sucedió contra el Sparta, y así, partido a partido, fue construyendo un récord de goleo que se destacaba no solo por la facilidad con que los encontraba y concretaba, sino porque todos habían sido sin haber entrado al campo como titular. También tendría una ligera incursión con la selección mexicana en partidos amistosos, pero todo desembocaría en que el Tata Martino no lo convocase y argumentara de manera incongruente su decisión. Para la jornada 9 ganaba su titularidad, aunque se iba en blanco en su récord de goles ante el Twente. Posteriormente se reencontraba con el gol hasta la jornada 6 de la Europe League, de nuevo ante el Lazio, siendo asistido con una parábola larga que haría nudos al bobote con los 3 contrincantes que defendían el marco contrario, pero la obstinación de Santi haría que lograra colocar el esférico al fondo de la red. El 2022 terminaría con un recuento regular para Santi en su liga y sin convocatoria de parte de la selección. Mientras tanto, él se concentró en su club y anota su primer diana del año contra el Groningen en la jornada 16 de la Eredivisie, tras una conducción del esférico que lo adentra en la zona por un costado de la media luna, y de nuevo la zurda fusilaba al guardameta con un tiro cruzado. De nuevo como titular y ante el Twente, en la jornada 19 anota otro tanto levantando sus 1,85 metros para rematar con un testazo e incrustar el balón. Fechas después, contra el NEC Nijmegen, anotaría de nuevo de cabeza, pero uno de los goles más lucidores lo anotaría en la jornada 21 contra el Gerente, entre 2 ofensivos y cruzando al portero desde el límite del área. De esta manera Jiménez seguiría cosechando los goles que actualmente lo colocarían como el líder goleador de las 7 ligas más importantes. Destacarse como líder de goleo es una cosa, pero ser líder con los goles acumulados y encontrarse por encima de figuras como Erling Haaland o Kylian Mbappé es ya de destacarse, ya que estamos hablando de monstruos dominantes en el terreno de juego y en las ligas más demandantes del mundo. Así que el mérito de Santi es doble, aunado a que Diego Coca lo convocaría para disputar la Liga de Naciones con la selección mexicana, pero al enfrentarse a las lesiones que, aunque lo han detenido poco, como la sufrida al calentar en la jornada 23, no le permitió jugar, y esto podría implicar no sumar los tan ansiados tantos, que después de esta jornada llegaban a cuentagotas en las próximas fechas, para luego viajar a reunirse con el Tri y debutar contra Surinam, pero no se libraría de las críticas ante el fallo de un penal y luego por no haber cooperado en el marcador contra Jamaica. Posteriormente regresaría a Países Bajos, donde ya sumaba 15 tantos, que lo colocaban en la pelea por el liderazgo de goleo, así que Santi tendrá que cuidarse y asegurarse de seguir marcando dianas para afianzar su posición como líder de goleo, ya que actualmente suma 25 tantos contra 23 del vikingo Haaland y 23 también del francés, porque en un abrir y cerrar de ojos, tanto Haaland como Mbappé y los demás que están en pugna pueden trepársele a las barbas. El desempeño del mexicano le ha valido halagos, y uno de los más significantes podría ser el que proviniese de Roy Mackay, leyenda del balompié neerlandés, que reconoce a Jiménez como el mejor delantero de la Eredivisie actualmente, comentando: de momento Jiménez es el mejor de la Eredivisie, a pesar de que no jugó bien ayer contra la Roma. Tampoco le ayuda que nada acelera por los lados, no se ve rápido, pero la oportunidad que crea contra el Ajax está llena de clase. Puede que sea un poco menos perseguidor, pero realmente está buscando goles. Depende un poco del tipo de delantero que te guste, pero estoy más a favor del tipo Jiménez, declarándose con esto como fan del ariete mexicano. Santi Jiménez es aún muy joven. Con sus 22 años está logrando alcances que solo algunos futbolistas acariciaron, como Giovanni Dos Santos, que diera el traste con su carrera al llegar a Europa. La juventud le jugaría en contra poniendo barreras en su camino al no haber sabido manejar no solo el cambio de aires, de liga y estilos, sino también el no haber sabido manejar la fama y las facilidades que ésta da, como para no caer en las tentaciones y excesos a los que ésta lo expone a uno al empezar a despuntar. La juventud hace que los problemas personales desconcentren a cualquiera, como le sucedió al delantero durante la disputa de la Copa Oro, donde expresó: en Copa
Copa Oro tuve un tema personal e internamente estuve un poco más confundido, pero la madurez llegará y veremos a un Santi en su mejor versión. Otro factor del cual Santi tiene que cuidarse son las lesiones o situaciones delicadas de salud, como la que vivió a sus apenas 17 años, donde una trombosis estuvo a nada no solo de alejarlo de las canchas, sino que incluso se temió por su vida. Gracias a esta situación, Santi tuvo que ser atendido 3 veces en quirófano, y eso lo alejó unos cuantos meses del deporte que más ama. Pero aquellos que lo conocen saben de su determinación y apostaban porque el delantero mexicano no se dejaría vencer, como lo expresó Hernández Pat, anterior entrenador de Jiménez, que dijo en entrevista: Santi vivió un momento muy complicado cuando llegó al Cruz Azul. Él venía de un momento complicado de salud, un tema con las venas, algo muy similar a lo que le pasó a Darwin Quintero y a Miguel Calero. Venía con este tema complejo y me tocó ver a un muchacho que evidentemente se repone, trabaja y tiene muy claros sus objetivos. Sabíamos del talento que tenía, porque lo vimos y en ese momento fue complicado. Santi Jiménez ha presentado los argumentos suficientes en el terreno de juego para aumentar el valor de su carta, que ahora presenta un costo base de 25 millones de euros, siendo ahora el cuarto jugador mexicano más cotizado o con mayor valor del mercado. Aparte, es ahora el mexicano con más goles en la Europa League, con 5 tantos por encima de Javier El Chicharito Hernández, Giovanni Dos Santos y Raúl Jiménez, logrando estos números a tan solo 7 partidos disputados y con 2 más por jugar, contra los 4 tantos que al Chicharito le llevaron 10 encuentros y 3 de Giovanni en 9 partidos. Santi Jiménez, nuestro bebote, es un joven que a sus 22 años está teniendo una proyección increíble, y actualmente se habla de que otros clubes ya están pensando en la estrategia que atraiga al delantero mexicano. Ya se habla del Inter de Milán para atraerlo a la Liga A, pero se suman los nombres de los clubes Arsenal, Chelsea y Tottenham para la Premier League, o incluso el Real Madrid intentaría ficharlo para la Liga, o el Eintracht para la Bundesliga, situación que se podría complicar ya que Jiménez ha declarado que todo depende de que el Feyenoord tenga lo suficiente para mantenerlo una temporada más con ellos. De lo contrario, será libre para decidir con quién fichar, aunque el mismo entrenador del equipo holandés comenta que, siendo realistas, el Feyenoord ha servido de cantera para otros equipos europeos, y todo se resolverá en la reactivación del mercado de fichajes de invierno, que nos depara muchas emociones, ya que también tendremos la resolución de las telenovelas protagonizadas por Kylian Mbappé con su actual escuadra, el PSG, que intenta cubrir el sol con un dedo al tratar de encubrir que el francés se siente a disgusto con su actual escuadra, o la de Víctor Osimhen con el Napoli, donde todos ya sabemos que su escuadra le faltó al respeto. De cualquier manera, el güero de 1.85 ya ha mostrado que puede ponerse al tú por tú con las figuras de semejante talla como Lautaro Martínez o Jude Bellingham. Recordemos que Santi es un joven de 22 años, tiene mucho que mejorar, pero es alguien que sabe colocarse y desmarcarse para anotar goles, estilo parecido al de Haaland, que son verdaderas torres y saben aprovechar su altura. Otra cualidad del joven mexicano es que empieza a abrir la visión periférica, y esto lo ha llevado a colocar asistencias inteligentes y filtrar pases que generan oportunidades para sus compañeros, ya que él mismo ha declarado que prefiere ser recordado como alguien que sabía jugar bien en conjunto y no solo ser una estrella cargada de personalismo como sucede con muchos. Santiago, el bebote Jiménez, tiene todo el mundo por delante y se perfila para ser uno de los mejores futbolistas que México ha generado en los últimos años, e incluso la afición y especialistas neerlandeses le tienen tal fe que creen que al promediar 1.5 goles por encuentro y tras el calendario que le espera, será capaz de romper el récord de 43 goles en una sola temporada que ostentó en vida Koen Dielen, delantero del PSV Eindhoven, récord que ha estado vigente durante 67 años, y justo el artillero mexicano, de seguir con el ritmo presentado, hace que los especialistas de la prensa deportiva holandesa le auguren 51 goles. Es impresionante que aún con Nacional se le ofrezca el cariño y la admiración de no solo un país, sino de un continente entero, dirigiendo las miradas a nivel mundial sobre un joven prodigio que promete y promete bien. Así que gracias, bebote Jiménez. Si te gustó este video, suscríbete, regálanos un like y pícale a la campanita para recibir nuestras notificaciones. Hasta pronto.